Share screen. Bien. Vamos a ver. Bueno, creo que ¿pueden ver la pantalla? Sí, profe. Sí, Bien, Sí, sí profe. se ve. buenísimo. Vamos a atacar entonces con el tema de hoy, que también es un tema de, digamos, de fisiología general, la comunicación intercelular, y un tema particular relacionado con neurofisiología, fundamental también para la comprensión del fenómeno de la transmisión de información a lo largo del sistema nervioso, como lo es la sinapsis. Bueno, en primer lugar, comenzamos repasando dentro de las propiedades básicas de las células, ¿sí? Una de ellas, por supuesto, es la de duplicarse o la autorreplicación. La segunda tiene que ver con la célula funcionando como un sistema abierto, captando nutrientes, o sea, intercambiando energía con el medio, intercambiando material e intercambiando también información. O sea, las células captan macromoléculas, captan precursores de macromoléculas y sintetizan macromoléculas a partir de estos precursores, por ejemplo, aminoácidos, y luego sintetizan proteínas, captan ácidos grasos y luego sintetizan triglicéridos, captan glucosa, luego sintetizan glucógeno, algunas de ellas obviamente, no todas, y en general estas moléculas también sirven para obtener energía a través de distintas cadenas que vamos a ver más en detalle en nutrición. Pero además, entonces, como parte de su conformación o de su definición de sistema abierto, las células intercambian información con el medio que las rodea, recibiendo y procesando señales que provienen del medio ambiente y por otro lado también enviando moléculas que le permiten interactuar con otras células que están en el medio circundante. Entonces, ¿de dónde viene esta necesidad de la comunicación intercelular? Y viene de la transición hace varios millones de años, ¿no? Obviamente, en la cual los seres unicelulares se van transformando en organismos multicelulares. Esto les permite adquirir nuevas funciones, adquirir mayor tamaño, explotar los recursos del medio ambiente más eficientemente, adaptarse mejor a cambios en el medio ambiente, pero de la especialización celular que surge de los organismos complejos, a partir, por ejemplo, ya de las, digamos, de las medusas, que sería ya un tipo de organismo multicelular con especialización tisular, surge la necesidad de que el funcionamiento del conjunto requiere que las distintas partes del conjunto que realizan trabajos o actividades diferentes estén coordinadas. Y de ahí viene entonces la necesidad de la comunicación intercelular. Las formas de comunicación intercelular, que vamos a ver con más detalle un poquito más adelante, se dividen en comunicación directa o comunicación por intercambio de sustancias. Y acá tenemos después distintos tipos que se denominan yuxtácrina, parácrina, etc. Lo vamos a ver con más detalle ahora mismo. Entonces, las moléculas de comunicación intercelular son mensajeros, hormonas, neurotransmisores, mediadores parácrinos, que son esenciales para la organización de un sistema multicelular, dado el tamaño que adquieren dichos organismos y la especialización de los tejidos. Son solubles en el medio extracelular y otros líquidos corporales, aprovechando que tanto las células en forma aislada como los organismos complejos estamos compuestos fundamentalmente por agua, ¿sí? Las 2/3 partes de nuestro peso están representadas por agua,
Y además, otro concepto importante en relación a estas moléculas de comunicación intercelular es que, a pesar de que uno les adscribe o les endilga funciones, en realidad no tienen una función per se. Uno dice, la insulina es hipoglucemiante, pero la insulina por sí misma no realiza la actividad requerida para que descienda la glucemia en los líquidos corporales, sino que la insulina pone en marcha, por eso lo importante del concepto de mensajero, la insulina pone en marcha distintos sistemas celulares en tejidos especializados que tienen obviamente receptores para la insulina, que van a realizar entonces cambios en estas células blanco, para que se produzca el descenso de los niveles de glucosa en sangre. Con respecto a los distintos tipos de comunicación intercelular, entonces, la más sencilla es cuando uno intercambia con su vecino a través de la ventana. Supongamos que nosotros vivimos en una casa chica y la medianera tiene un agujero y yo le pido azúcar al vecino a través de un agujero en la pared y él me la pasa. Eso sería una comunicación directa. Este agujero en la pared está hecho en las uniones de tipo gap a través de un sistema especial de proteínas agrupadas en una estructura denominada conexón. Y por aquí pasan entonces pequeñas sustancias, fundamentalmente iones, pero puede también pasar algún tipo de molécula de señalización sencilla de bajo peso molecular como la dopamina, etc. Un segundo tipo de comunicación intercelular, ya en el segundo tipo y en los siguientes, va a intervenir un mediador. Ese mediador es presentado a la célula, en este caso, a través de una molécula proteica en la superficie de la célula presentadora y expone entonces la señal para que la célula receptora la reciba a través también de una proteína en su superficie. Y este es el ejemplo que ustedes tienen en el sistema inmune. Es la presentación de antígenos, por ejemplo, para que un macrófago le informe a una célula T helper de la presencia de un determinado patógeno. En este tercer tipo de comunicación, ya el mediador químico sale al medio. Sale al medio, que puede ser el medio que circunda la célula. En ese caso, puede actuar sobre la propia célula, y hablamos entonces de un mecanismo autócrino, o bien puede actuar sobre células vecinas, siempre viajando por el líquido intersticial, ¿sí? Y este tipo de comunicación, entonces, se va a denominar parácrino cuando afecta a una célula vecina o autócrino cuando afecta a la misma célula. Tenemos luego el mecanismo endocrino en el cual el mediador es liberado al líquido intersticial, pero de allí, en vez de actuar sobre una célula vecina, difunde hacia la sangre, viaja por sangre y llega a la célula blanco. Y acá entonces tenemos el mecanismo por el cual la mayor parte de las hormonas realizan su efecto a distancia. Y por último, una forma especializada de comunicación parácrina, porque se hace a través del líquido intersticial, pero con una modificación bastante sofisticada, que es la especialización de los elementos que componen el elemento, digamos, liberador del neurotransmisor, en este caso, que sería el elemento presináptico y el elemento postsináptico. Y esto sería entonces un mecanismo sináptico, en el cual entonces el mediador químico viaja a través del líquido intersticial y llega al elemento receptor, solo que aquí entonces ese espacio, ese líquido intersticial está
contenido dentro de la hendidura sináptica, el elemento presináptico pasa a ser el emisor del mensaje y el elemento postsináptico pasa a ser el que recibe dicho mensaje. Las mismas sustancias, esto es un concepto importante, ¿sí? La misma sustancia puede ser neurotransmisor, hormona o mediador parácrino, o sea, la estructura química no le da la función. Lo que le da la función, lo que define que una determinada sustancia, sea hormona, sea neurotransmisor o sea mediador parácrino, es el camino que recorre y no su identidad química. Y otra cosa importante es lo que ya decíamos, que los efectos resultantes no son característicos o propios ejecutados por la molécula de comunicación intercelular, que no es más que un mensajero, sino que los efectos resultantes surgen de la activación de las células blanco, que entonces tienen la maquinaria celular requerida para efectuar esos cambios. Bueno, como les decía, una misma sustancia puede llevar adelante o inducir distintas respuestas en distintas células blanco. Por ejemplo, la misma molécula, la acetilcolina, que vamos a ver después con un poquito más de detalle, puede ejercer un efecto directo sobre las células musculares, disminuyendo la frecuencia de contracción, puede incrementar la secreción a nivel de las glándulas salivales o puede producir la contracción muscular actuando sobre las células esqueléticas, de músculo esquelético. Entonces, y esto depende de dos cosas, del tipo de receptor que tenga esa célula y por supuesto de cuál va a ser la maquinaria efectora que posea esa célula también. Pero no todo es el mensaje, o sea, no todo es el mensajero, sino que desde el mensaje tiene todo un camino a recorrer que surge primero de una necesidad biológica, que da origen a la captación y a la emisión de esa señal biológica y a la emisión de una respuesta. Luego, esa respuesta hormonal viaja por sangre, en este caso un mecanismo endocrino, y la hormona llega a la célula blanco, ahí induce cambios, primero a nivel de la membrana, uniéndose a un receptor, y luego a través de una cadena de señalización o de transducción de la señal, va a actuar sobre efectores, y esos efectores son los que van a llevar adelante el efecto biológico. Hay alguien que tiene el micrófono encendido y está haciendo un poquito de ruido. Les pido por favor que se fijen y cierren los micrófonos. Así, Profe, sí, yo tengo una pregunta. sí, ¿El espacio sináptico es cerrado? no, no, el espacio sináptico se continúa con el líquido, digamos, el intercelular que está alrededor de esa sinapsis. ¿Por qué lo preguntás? No, nada, me No, surgió la duda. no es cerrado, no es cerrado. Si vos dejás una sustancia, por ejemplo, uno de los mecanismos por los cuales se inactivan los neurotransmisores, precisamente, es su difusión hacia el líquido intersticial a partir de la hendidura sináptica, ¿ok? Listo, gracias. Bien, bueno, entonces en este ejemplo nosotros ponemos la hipocalcemia como necesidad biológica, la respuesta a la hipocalcemia por parte de las glándulas paratiroides que detectan esa hipocalcemia porque tienen receptores de calcio, y cuando esos receptores para calcio se activan por la disminución de los niveles de calcio,
se va a poner en marcha la secreción y la síntesis de paratormona. La hormona paratiroidea es liberada, viaja primero a través del líquido intersticial, llega a los vasos que rodean o que circundan las células paratiroideas, y a través de esos capilares llega al torrente sanguíneo, viaja primero por vía venosa, luego por vía arterial, y llega hasta los riñones, por ejemplo. Y ahí en los riñones, la paratormona se va a unir a un receptor específico para la hormona paratiroidea precisamente, y en esa interacción se pone en marcha un proceso de activación de una enzima, la adenilciclasa. La adenilciclasa estimula la síntesis de AMP cíclico, y el AMP cíclico activa una proteína quinasa, y esta proteína quinasa A, va a activar los dos efectores, en este caso a nivel de las células renales, de los túbulos contorneados distales, que son los canales de calcio y un intercambiador sodio-calcio. Y todas estas cosas obviamente las van a ir viendo con más detalle cuando veamos la regulación del metabolismo fosfocálcico en nutrición, y cuando veamos las funciones hormonales a nivel de los túbulos renales en el ser humano y su medio. Pero la idea es que ustedes entonces vean todo el camino que recorre el mensajero a través de la sangre, para luego proseguir con una serie de cambios que son obviamente mucho más complejos que el simple transporte en sangre, y que hacen entonces a la recepción del mensaje, el procesamiento de ese mensaje dentro de la célula a través de cadenas de señalización, y la activación de efectores que son los que llevan a cambio el proceso que se generó, por esa necesidad biológica. Cuando se produce entonces la activación de estos efectores que se encargan digamos, de aumentar la reabsorción de calcio a nivel renal, esto resulta entonces en un aumento de la calcemia que hace desaparecer la necesidad biológica que originó todo este mecanismo o estos mecanismos, que es la hipocalcemia. Entonces, como respuesta al estímulo, a la hipocalcemia, se sintetiza y se libera el mensajero. Ese mensajero es transportado hasta la célula blanco, se une al mensajero, se produce la transducción de la señal, o sea, un cambio en el tipo de información que se recibe y la información que se emite. Y esta transducción hace que se activen efectores intracelulares, que son distintos tipos, enzimas, distintas proteínas, canales, etcétera, para terminar finalmente con la degradación de la señal por distintos procesos, generalmente actividad enzimática, que entonces interrumpe la señal cuando obviamente ya la necesidad biológica fue corregida. Los mensajeros químicos tienen distintos tipos de clasificación. Podemos dividirlos en mensajeros liposolubles con receptores intracelulares, aquellos que son hidrosolubles y que tienen receptores en la superficie celular, en la membrana, distintos tipos de aminoácidos, polipéptidos, aminas, prostaglandinas, purinas, etc. Y por último tenemos gases que difunden a través de la membrana y actúan directamente sobre distintos mecanismos de señalización dentro de la célula. Entonces, básicamente vamos a dividir los receptores para los mensajeros extracelulares, liposolubles y no liposolubles o hidrosolubles,
en receptores de membrana e intracelulares. Y acuérdense entonces que aquellas moléculas grandes, por ejemplo las proteínas o los péptidos, o aquellas moléculas con carga, y que no son liposolubles, van a necesitar receptores de membrana. O sea, la gran mayoría de los mensajeros extracelulares requieren de receptores de membrana. Y un pequeño grupo de moléculas hidrofóbicas, o sea, lipofílicas, como por ejemplo las hormonas tiroideas y las hormonas esteroideas, van a tener receptores dentro de la célula. Los receptores intracelulares, a su vez, se dividen en receptores citoplasmáticos, estos serían para las hormonas esteroideas, y receptores intranucleares para las hormonas tiroideas. En ambos casos, el mecanismo de acción de aquellas hormonas que actúan a través de receptores intracelulares es fundamentalmente activar o reprimir la expresión de distintos genes, o sea, actúan modificando la transcripción y de esta manera aumentando o disminuyendo la síntesis de proteínas que son las que van a llevar adelante el efecto biológico. Los receptores de membrana, por su parte, se dividen en receptores ionotrópicos, que están asociados a canales iónicos y cuya activación induce cambios en la conducción de distintos iones a través de la membrana. Y esto lo vimos ayer cuando estábamos explicando entonces de qué manera un canal activado por un ligando podía incrementar su apertura y generar una modificación en el potencial de membrana. En general, los receptores de membrana ionotrópicos van a ser utilizados por los neurotransmisores, mientras que las hormonas utilizan generalmente receptores de tipo metabotrópicos asociados a distintos sistemas enzimáticos, por ejemplo, la adenilciclasa, la fosfolipasa, la tirosinquinasa, etc. Y la activación de estos receptores metabotrópicos va a generar aumento de distintos mensajeros intracelulares, como por ejemplo AMP cíclico, inositol trifosfato, o también aumento de las concentraciones intracelulares de calcio. Acá tenemos un ejemplo de cómo estaría actuando entonces un receptor ionotrópico. Cuando llega el ligando, esta molécula va a unirse a un sitio en el canal y ese canal va a abrirse para dejar pasar iones. Y este sería, por ejemplo, un mecanismo de la acetilcolina actuando sobre un receptor nicotínico, produciendo la apertura del mismo y dejando entrar sodio para despolarizar entonces la región vecina a este receptor ionotrópico. En el caso de los receptores metabotrópicos, la mayoría de ellos, no todos, pero la mayoría de ellos tienen este sistema, que es lo que se denomina un receptor de 7 dominios transmembrana. ¿Por qué? Porque hay esta proteína compleja, atraviesa la membrana con 7 rulos, digamos, cada uno de estos rulos cuenta como una pasada a través de la membrana, entonces se los denomina receptores de 7 dominios transmembrana. Y estos receptores de 7 dominios transmembrana están asociados a una proteína que se denomina proteína G, porque tiene unido en su estructura un nucleótido denominado guanina difosfato o guanosin difosfato en el estado inactivo. Cuando se produce la activación del receptor, el receptor se fosforila, ese GDP se transforma en guanosin trifosfato y esto va a activar la subunidad alfa de esa proteína G
y al activarse se separa del complejo de las dos unidades restantes, beta y gamma, y vamos a tener entonces a la subunidad alfa activada con la potencialidad de activar distintas enzimas. Las enzimas pueden ser fundamentalmente dos, la fosfolipasa C o la adenilciclasa. Cuando se produce la activación de la fosfolipasa C, se van a formar dos mediadores químicos intracelulares que son el inositol trifosfato y el diacilglicerol a partir de un sustrato que es inespecífico, que son los fosfolípidos de la membrana. El otro sistema, que es mucho más común todavía, es aquel en el cual la enzima que se activa es la adenilciclasa, y la adenilciclasa toma como sustrato el ATP, o adenosín trifosfato, y lo transforma en AMP, o adenosina monofosfato cíclico. Acá tenemos los cambios, fíjense ustedes acá la molécula de ATP, con la adenosina, la pentosa y las tres grupos fosfato, adenosina trifosfato. Tenemos que por acción de la adenilciclasa se separa pirofosfato y se produce entonces esta unión, una unión éster que vincula entonces el ácido fosfórico en dos lugares de la pentosa, conformando entonces un ciclo, un anillo, y esto es lo que da origen entonces al AMP cíclico. La unión se hace en los carbonos 3 y 5, por eso uno se refiere muchas veces al ácido 3,5 adenosín monofosfórico. Cuando se actúa la enzima que rompe, que termina la señal, lo que esa enzima es una fosfodiesterasa que rompe entonces este enlace y queda únicamente unido en uno solo de los carbonos, y tenemos aquí el AMP lineal. Acuérdense del concepto de transducción. El concepto de transducción es precisamente una señal que es convertida en otro tipo de señal. Acá hay un ejemplo, entra una señal de radio y sale un sonido. Acá este aparatito, que es ya no los conocen ustedes, los celulares que tenían tapa, ustedes tienen otro tipo de celulares, pero antes había celulares con tapita. Bueno, entonces aparatito, dentro de las múltiples funciones que tiene, está convirtiendo una señal que entra en otro tipo de señal que sale, el sonido. Y eso es entonces el equivalente de un proceso de transducción. En el caso de la célula, la señal que llega es la hormona, el mensajero extracelular, y la señal que sale es alguna de las moléculas de la vía de señalización, y este proceso también se denomina transducción. Esa transducción entonces va a dar origen a distintas proteínas de señalización intracelular, las cuales van a activar distintas proteínas blancos. Entonces, de vuelta, la hormona que llega va a activar al receptor, el receptor va a producir cambios en sistemas enzimáticos que llevan a la síntesis de distintas proteínas, moléculas de señalización, y esto va a activar a su vez a los efectores, que pueden ser canales iónicos, puede ser la expresión de distintas proteínas, ya sea enzimas con actividad metabólica, proteínas que regulan distintos tipos de genes o proteínas del citoesqueleto. Y todo esto daría entonces origen a la acción biológica que desencadena la unión del mensajero a su receptor.
Este ejemplo muestra uno de los pasos en los cuales la serie de pasos que permitieron elaborar el concepto del segundo mensajero hace más o menos unos 60 años, y allá por 1965, se descubre entonces que una hormona, la adrenalina, que produce ruptura del glucógeno almacenado a nivel del hígado, no puede hacerlo sobre sistemas que no tienen el contenido celular propio de los hepatocitos. O sea, que actuando sobre la membrana nada más, o actuando directamente sobre la enzima que rompe el glucógeno, la adrenalina no tiene efecto. Hace falta que haya una serie de intermediarios presentes en el complejo ligado a la membrana, y también en distintas porciones del citosol, para que la adrenalina pueda activar a la glucógeno fosforilasa y generar entonces glucosa a partir del glucógeno almacenado en el hígado. Y ahí se descubrió entonces que el primer intermediario era el AMP cíclico. Esto le valió el premio Nobel a su descubridor, y ese AMP cíclico a su vez lo que hacía era transformar una proteína quinasa, la proteína quinasa A inactiva, en proteína quinasa A activa. Y esta proteína quinasa A lo que hacía era activar luego una cadena de quinasas, la fosforilasa quinasa, para que esa fosforilasa quinasa fosforile a la fosforilasa y luego se produzca entonces la ruptura del glucógeno. O sea, esta cadena está generando una gran complejidad. En primer lugar, es difícil de aprender y les complica la vida. Esto ya lo sé. Pero tiene su sentido. Tiene el sentido, un doble sentido. En primer lugar, amplifica la señal. Ustedes saben que las hormonas son mediadores químicos que actúan en concentraciones bajísimas. Y bajísimas, o sea, aproximadamente una hormona viaja en concentraciones entre nanogramos y picogramos por mililitro. Nanogramos es la 1000.000.000ª parte de un gramo, y picogramo es la billonésima parte de un gramo. O sea, son moléculas que están en concentraciones bajísimas en sangre. Esa concentración tan baja puede llegar a generar efectos biológicos importantes por dos mecanismos. En primer lugar, la especificidad que tienen los receptores para reconocer esa proteína o ese mensajero que está en concentraciones tan bajas, ¿sí? La especificidad se podría de alguna manera ejemplificar con el imán, ¿no? Un imán potente que uno utiliza para encontrar una aguja en un pajar, ¿sí? O sea, para encontrar una aguja en un pajar lo que hay que hacer es tener un imán potente. ¿Por qué? Porque hay una altísima especificidad entre el imán y la aguja, que le permite al imán reconocer la aguja entre millones de elementos que hay en ese pajar, que están ocultando de alguna manera la presencia de esta aguja. Entonces, esta especificidad es muy similar a la especificidad que ustedes vieron en las inmunoglobulinas, ¿sí? En los fragmentos que van a producir la interacción con los epitopes de los antígenos, ¿de acuerdo? Es una afinidad muy, muy elevada la que tiene el receptor por su ligando. Y ese es el primer mecanismo que permite entonces que concentraciones muy bajas
de hormonas actúen generando respuestas en los tejidos. Y el segundo mecanismo es que esa señal es amplificada, y fíjense ustedes la cantidad de veces que se amplifica la señal, porque una molécula de adrenalina que llega al hepatocito va a dar origen a 100 moléculas de AMP cíclico, que a su vez va a activar a 100 proteínas quinasas, que a su vez va a activar a un número también de 100 fosforilasa quinasas, y a su vez cada una de estas quinasas va a activar a 100 fosforilasas, con lo cual, multiplicando todo esto, se produce un incremento de la señal de unas aproximadamente 100 millones de veces. O sea que una sola molécula de adrenalina va a dar origen a la liberación de millones de moléculas de glucosa hacia la sangre, para así evitar la caída de los niveles de azúcar en sangre. Sabremos que la adrenalina es una de las hormonas destinadas a evitar hipoglucemias, y el mecanismo es precisamente aumentar la producción de glucosa por parte del hígado a través de la ruptura del glucógeno, que es una, digamos, molécula compleja formada por cientos de miles de moléculas de glucosa. La otra ventaja de los sistemas de transducción de señales, el hecho de tener toda esta cadena de señalización, es que permite la interacción de vías. O sea, que si al mismo tiempo se activan dos sistemas de señales, una por el ligando u hormona A y otra por el ligando B, se puede dar origen a la potenciación de estas señales, porque comparten eslabones muchas veces en las cadenas de señalización. Y esto va a dar origen a un mecanismo de intercambio de información, denominado, se utiliza el término inglés, crosstalk, para permitir entonces incrementar la posibilidad de control de los efectos biológicos gracias a la, digamos, suma de mecanismos agonistas. Bueno, para ir a la segunda parte, repasamos entonces la comunicación intercelular, el contacto directo a través de conexones, la sinapsis, la comunicación endocrina a través de la vía sanguínea, la comunicación parácrina y autócrina a través del líquido intersticial, y no nos olvidemos de la comunicación yuxtacrina, que es la presentación, el ejemplo de la presentación de antígenos. Y nos vamos a referir ahora brevemente a la comunicación en el sistema nervioso, la comunicación sináptica. El mediador químico que interviene en la comunicación sináptica es denominado neurotransmisor. Básicamente las comunicaciones sinápticas se limitan a las comunicaciones entre neuronas, o bien entre una neurona y una fibra muscular. En este caso, en el caso de la fibra muscular esquelética, la unión entre estos dos elementos, de la unión funcional, recibe un nombre que es la unión neuromuscular. Pero es un tipo, digamos, especializado de sinapsis. Para ser denominado neurotransmisor, una determinada sustancia tiene que tener su presencia en el sistema que estamos evaluando. En el elemento presináptico tiene que estar presente el neurotransmisor, y tienen que estar presentes las enzimas que lo sintetizan. También en el elemento postsináptico tiene que haber receptores afines para este neurotransmisor, y en el sistema, ya sea tanto en el presináptico como en el postsináptico, tiene que haber mecanismos destinados a su inactivación. Entonces, tenemos la presencia del neurotransmisor,
la presencia de los receptores, la presencia de los sistemas de síntesis y la presencia de los sistemas de catabolismo. Y por último, desde el punto de vista funcional, si uno activa eléctricamente el elemento presináptico o el axón que termina en el elemento presináptico, se tiene que producir la liberación del neurotransmisor. Y el último requisito es el de la identidad farmacológica. Si uno aplica con una micropipeta en un sistema el neurotransmisor, se tiene que producir el efecto que normalmente se genera a través de la activación de esta vía nerviosa. Entonces, tenemos la localización de los receptores, las enzimas de síntesis y los mecanismos de inactivación, la liberación inducida por el estímulo del presináptico y la demostración de la identidad a través del agregado de la sustancia y la generación del efecto a nivel postsináptico cuando uno coloca ese neurotransmisor en el sistema. Hay muchos tipos de neurotransmisores, la mayoría de ellas son moléculas pequeñas, como por ejemplo aminoácidos, de los cuales el más común excitatorio, el glutamato, inhibitorio, el ácido gamma-aminobutírico, luego distintas aminas biógenas, de las cuales tiene que conocer la acetilcolina, la noradrenalina, pero también la dopamina, la serotonina, etc. Los nucleótidos, el propio ATP o la adenosina, pueden actuar como neurotransmisores en distintas vías, fundamentalmente controlando mecanismos a nivel de la función, por ejemplo, renal o a nivel de los vasos sanguíneos. Y tenemos otros que tienen la estructura de gases que ya mencionamos, como el óxido nítrico o el monóxido de carbono. Y un segundo grupo está dado por distintos tipos de péptidos, que pueden ser derivados opioides, pueden ser también péptidos originados en el hipotálamo, o otros péptidos como por ejemplo aquellos similares a las hormonas gastrointestinales, secretina, péptido intestinal vasoactivo, etc. O sea, hay una gran diversidad de neurotransmisores, y para complicar todavía más las cosas, es muy común que estos neurotransmisores pequeños y los péptidos, que son de peso molecular mayor, coexistan en una misma molécula, en una misma neurona. Entonces, las moléculas pequeñas tienen acción corta, las moléculas grandes, los péptidos, tienen acción prolongada, y muchas veces estos efectos son complementarios y por eso suelen coexistir en una misma neurona. Los distintos tipos de sinapsis, esto lo han visto en histología, se van a denominar de acuerdo a la ubicación, entonces, que tiene la terminación dendrítica en relación al elemento postsináptico. Pueden ser entonces de tipo axodendríticas, o también axosomáticas o axoaxónicas. El fenómeno de transmisión sináptica es un fenómeno plástico. Esto es muy importante, o sea, los distintos estímulos provenientes inclusive del funcionamiento de una determinada sinapsis van a generar la aparición de espinas y de comunicaciones sinápticas nuevas. Y esto es un fenómeno fundamental para lograr lo que se conoce con el nombre de plasticidad neuronal. Si bien las neuronas tienen una tasa muy baja de reproducción, sobre todo a partir de una determinada edad, es habitual
que las neuronas tengan la posibilidad de dar origen a nuevos contactos sinápticos. Y esto es lo que va a determinar entonces la aparición de nuevas funciones, de circuitos de memoria, etc. Entonces, cada neurona recibe múltiples terminaciones sinápticas, hasta 2000, son estructuras dinámicas que disminuyen y aumentan su número de acuerdo con el nivel de uso, y esto determina la complejidad del funcionamiento del centro integrador más relevante del sistema nervioso, que es el cerebro. Y estas modificaciones, entonces, en el número de sinapsis determinan el fenómeno de plasticidad neuronal. Con respecto a su estructura, las dividimos en sinapsis eléctricas, que vienen a ser una especie de comunicación directa, también a través de puentes de baja resistencia, generados por conexones, precisamente. Y el otro tipo de sinapsis, que es el más común, y es las sinapsis químicas. Y esas sinapsis químicas entonces van a estar representadas, la mayoría de las sinapsis, en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico, y en la unión neuromuscular son sinapsis químicas. Y tenemos algunos ejemplos de sinapsis eléctricas. Los más conocidos son los contactos que existen entre los miocitos cardíacos, por ejemplo, que permiten la activación de la musculatura del corazón en forma de un sincicio, o sea que actúan en forma sinérgica gracias al pasaje de información entre las distintas células musculares. Hay que diferenciar entonces sinapsis eléctricas de químicas en cuanto a sus propiedades. La velocidad de conducción de las sinapsis eléctricas es alta y tienen una fidelidad muy elevada. Las sinapsis químicas tienen velocidad de conducción baja. Siempre que hay una sinapsis, la velocidad de conducción de la señal se enlentece, y también existe una fidelidad en cuanto a la transmisión de las características del estímulo, pero la gran ventaja en realidad de la sinapsis, y por eso prevalecen las sinapsis químicas sobre las sinapsis eléctricas, es la posibilidad de que esta señal sea modulada. O sea, la sinapsis química es un sitio donde puede ingresar información a partir de señales externas a los dos elementos que intervienen en la sinapsis. En cambio, en las sinapsis eléctricas, el flujo de información es directo y no es afectado por otras neuronas que estén en la región. Esto lo tienen que recordar muy bien, cuáles son los componentes dentro de la sinapsis que permiten de alguna manera que la sinapsis funcione. Dentro del elemento presináptico vamos a tener obviamente canales de sodio voltaje dependientes, que son los que traen el mensaje de despolarización. En segundo lugar, vamos a tener canales de calcio voltaje dependientes, que cuando llega esa despolarización se abren y dejan entrar calcio. En tercer lugar, vamos a tener vesículas con el neurotransmisor, que están cercanas, ubicadas en forma cercana al aparato microtubular. Y cuando llega el calcio, se activan proteínas dentro de la membrana de la vesícula y en el aparato microtubular, que hacen que esas vesículas se trasladen hacia la membrana presináptica en la zona vecina a la hendidura, y que las proteínas de la vesícula se fusionen con la membrana del elemento presináptico para así producirse la apertura de la vesícula y la liberación del neurotransmisor.
Esto con respecto al elemento presináptico, en el cual, bueno, también puede haber mitocondrias que van a brindar la energía necesaria para los procesos, por ejemplo, de contracción de las proteínas del aparato microtubular. También va a haber mecanismos para recaptar el neurotransmisor, para guardarlo en el presináptico y de esta manera inactivarlo. Y del otro lado, en la zona vecina a la membrana del elemento postsináptico, una región denominada densidad postsináptico, vamos a tener los receptores específicos para ese neurotransmisor y la presencia eventual de enzimas destinadas a la inactivación del mismo. Bueno, hay distintas proteínas que se activan, como dijimos, por la presencia de calcio en la pared de la vesícula sináptica y que terminan produciendo la unión, por ejemplo, a través de dos proteínas de enlace, la sinaptobrevina, que pertenece a la vesícula sináptica, y la sintaxina, que está en la región de la membrana presináptica, a donde se va a unir la vesícula. Y estas proteínas entonces van a ser activadas por el calcio y esto va a llevar entonces a la unión de la vesícula a la membrana y a su apertura. Las sinapsis químicas, como dijimos, son procesos muy importantes que permiten graduar la actividad en la vía neuronal. Esto les da, tienen esa posibilidad entonces gracias a la formación de estructuras que involucran otras neuronas, y también para nosotros desde el punto de vista médico es muy importante. Las sinapsis químicas representan sitios en donde uno puede intervenir farmacológicamente modificando el funcionamiento de la sinapsis, y esto va a dar origen a la neurofarmacología, que es una herramienta fundamental para el tratamiento de muchísimas afecciones, que van desde, qué sé yo, síndromes dolorosos, trastornos psiquiátricos, etc. Los sinapsis químicas tienen, como dijimos ayer, los fenómenos de sumación, y esta sumación va a dar origen entonces a la posibilidad de modulación de la información, y ese sería un tipo de apertura de del mensaje de alguna manera a modificaciones por otros canales neuronales, y a su vez también la sinapsis va a dar la posibilidad de generar potenciales postsinápticos graduados en función de la intensidad del estímulo, de tal manera que están permitiendo también una modulación por la intensidad del estímulo. Y esta imagen que la habíamos visto ayer representaba la posibilidad de sumación espacial, cuando hay dos botones sinápticos cercanos que reciben información y descargan al mismo tiempo, la señal que se produce es superior a la de ambos botones sinápticos por separado, y esto sería una sumación espacial, mientras que acá tenemos una sumación temporal en el cual en el mismo botón sináptico se reciben dos estímulos muy cercanos en el tiempo, y estos estímulos se pueden sumar temporalmente. Tenemos el efecto opuesto. Las sinapsis químicas también pueden ser inhibitorias, o sea, se puede generar un potencial postsináptico inhibitorio por el ingreso de cloruro, como ocurre con determinados neurotransmisores, como por ejemplo el GABA actuando sobre los receptores de tipo GABA-A, mientras que también es posible aumentar la salida de potasio a través de determinados neurotransmisores, actuando por ejemplo la acetilcolina, actuando sobre determinados receptores muscarínicos, o el mismo GABA actuando sobre receptores GABA tipo B,
va a generar la salida de potasio y esto también hiperpolariza a la neurona. Y eso puede dar origen entonces a fenómenos de inhibición, o sea, en una neurona que recibe distintos inputs, se puede dar la posibilidad de que dos neuronas estén generando, si descargan al mismo tiempo, efectos sumatorios para llevar adelante un potencial de acción, o en este caso, si está actuando la neurona C, que es inhibitoria, y la neurona A, que es estimulatoria, vamos a ver que por el hecho de haber actuado la neurona C inhibitoria antes, cuando actúa la neurona A, no se detecta ningún cambio en el potencial de membrana porque fue neutralizado por el efecto hiperpolarizante de esta sinapsis inhibitoria. Esa inhibición puede ser de dos tipos. La inhibición puede ser a través de una interneurona inhibitoria, y esto lo vamos a ver bien cuando hablemos del procesamiento de la información sensorial, o la otra posibilidad es que la neurona inhibitoria actúe directamente sobre la sinapsis. O sea, esta es la neurona estimulatoria y tiene una neurona inhibitoria que hace una sinapsis dentro de este complejo. Entonces, cuando llega la información a través de esta vía estimuladora, si está activada la neurona inhibitoria, esta señal no va a ser transmitida porque no se puede producir la despolarización del terminal presináptico al estar actuando el neurotransmisor inhibitorio aquí. En cambio, en este caso, la señal es siempre inhibida por la presencia de esta neurona inhibitoria. O sea, siempre que se active esta vía, va a haber una inhibición. En cambio, en este caso, siempre que se active esta vía, puede haber o un estímulo o una inhibición. ¿Y de qué depende? De que esté activada o no esta neurona que está efectuando la inhibición presináptica. Bueno, y esta va a dar origen entonces a distintos fenómenos que permiten entender un poquitito cómo se van a realizar las distintas alternativas de funcionamiento. Por ejemplo, si está funcionando la neurona A nada más, la neurona X no descarga, pero si funcionan A y B al mismo tiempo, se puede producir una suma espacial y la descarga de X. O sea, para que se produzca la descarga de X, hace falta que A y B estén descargando al mismo tiempo. De otra manera, por ejemplo, la neurona B puede estimular a X y puede estimular a Y porque está actuando sobre dos neuronas al mismo tiempo, si es activada en forma repetitiva. Y lo mismo ocurre con la descarga repetitiva de C que activa a Y y a X. Pero fíjense ustedes que si B y C están descargando al mismo tiempo, en forma repetitiva, se van a activar estos tres sistemas. O sea, básicamente esto les tiene que dar la idea de que la cantidad de posibilidades de activación de los sistemas es múltiple gracias al hecho de que se produzcan primero la comunicación de una neurona con muchísimas neuronas a su alrededor por la cantidad de sinapsis que se forman. En segundo lugar, el hecho de que una neurona pueda actuar sobre la siguiente generando o no un estímulo por la frecuencia de descarga, o sea, descargas repetitivas que lleven a la sumación temporal y la posibilidad de activación. Y por último, el hecho de que en un circuito estén interviniendo dos o más neuronas, produciendo entonces sumaciones espaciales. Y por último, si la queremos complejizar más todavía, tenemos que recordar que hay neuronas que son inhibitorias y que pueden anular
la transmisión de un mensaje gracias a la hiperpolarización de la neurona en el sitio donde va a actuar la neurona estimulante, produciendo entonces la anulación de ese mensaje. Bueno, recuerden entonces que dentro de la transmisión sináptica tenemos que sintetizar el neurotransmisor, tienen que conocer desde el punto de bioquímico cuáles son las vías de síntesis de los distintos neurotransmisores, fundamentalmente yo diría para saber la acetilcolina, para saber cómo se sintetiza el GABA y cómo se sintetiza la noradrenalina, son elementos bioquímicos que ustedes tienen que conocer. Ese neurotransmisor se transporta al terminal axónico, se libera, un proceso calciodependiente, y una vez que atraviesa la señal, se une al receptor, genera los distintos efectos que mencionamos, fundamentalmente de tipo ionotrópico, modificando el ingreso o la salida de un determinado ion. Y por último, los neurotransmisores, para terminar su efecto, pueden ser metabolizados, también son mecanismos bioquímicos que ustedes tienen que conocer, cómo se metaboliza la acetilcolina o cómo se metaboliza la noradrenalina, o bien cómo ese neurotransmisor es recaptado hacia el elemento presináptico para terminar con su efecto. Y también terminamos con la presentación aquí. Bien. Tenemos unos 10 minutitos para preguntas. Si es que están conscientes o la presentación no los dejó knockout. A ver. Sí, estamos acá. Están acá. Bueno, a ver. Van a poder procesar esto mejor cuando lo miren otra vez, pero un hecho importante, una cosa importante es que ustedes repasen esto a través de distintos textos y bueno, y que complementen, ya les digo, es muy importante que ustedes complementen esta información funcional con datos de la morfología, fundamentalmente histología, y datos también de la bioquímica, porque acá hay muchos contenidos que yo no he aportado de, por ejemplo, la síntesis o la inactivación de los neurotransmisores, ¿de acuerdo? Bien. Bueno. Profe. Sí. Solo para agregar, yo tenía entendido que, por ejemplo, si son de la misma naturaleza, esteroides se fabrican más o menos iguales. A ver, estamos hablando de hormonas esteroideas, ¿sí? Sí. La síntesis de las hormonas esteroideas ocurre fundamentalmente en dos tipos distintos de glándulas, ¿sí? La corteza suprarrenal y las gónadas, el ovario y el testículo, ¿de acuerdo? En ambos tejidos, gonadal y córtico suprarrenal, el proceso esteroidogénico es muy parecido, sí. Pero esto lo vas a ver más en detalle en sexualidad, que vamos a hablar de esteroidogénesis con un poquito más de precisión. Ah, listo. ¿Sí? El precursor es colesterol y las vías de síntesis son muy parecidas. Profe, a mí me quedó una duda. Comprendo que Sí. un mensajero químico puede actuar de distintas maneras, del autócrino, parácrina o endócrina. Sí. Ahora, cuando nos referimos a las hormonas, ¿pueden actuar también de manera parácrina o siempre va a ser del tipo endocrino? A ver, el problema es que si vos definís una hormona como un mediador endocrino, porque la definición tradicional de hormona dice que es un mensajero químico que viaja por sangre, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, cuando uno habla de hormona, automáticamente si se limita a la denominación
de hormona como mensajero químico que viaja por sangre, el efecto va a ser siempre endocrino, ¿de acuerdo? Ahora bien, una misma sustancia, la insulina, va a poder actuar como mediador parácrino, porque la insulina controla la secreción de glucagón por parte de las células vecinas, las células alfa que producen glucagón en el islote de Langerhans, van a ser controladas por la insulina que les llega en forma parácrina, ¿ok? O sea que la insulina ahí está actuando como un mediador parácrino. Y también existen sistemas de neurotransmisión en el sistema nervioso central, en el hipotálamo, que utilizan insulina como neurotransmisor, ¿ok? O sea que la insulina puede ser hormona o mediador endocrino, puede ser un mediador parácrino o puede ser un neurotransmisor, ¿ok? Sí. Y cuando nos referimos a la retroalimentación corta que tenemos a nivel del eje hipotálamo-hipofisario, Sí. ahí también siempre va a tener que entrar en juego un vaso sanguíneo, o puede una misma hormona actuar en la misma célula. No, en realidad yo te diría que ahí, cuando hablamos de los sistemas de retroalimentación, ya sea cortos, ultracortos, estamos hablando del pasaje de las distintas hormonas a la sangre. Puede haber, de todas maneras, algún tipo de cortocircuito, porque también pueden pasar al líquido cefalorraquídeo en el tercer ventrículo, pero básicamente los mecanismos de retroalimentación se dan a través de, son hormonales, vamos a ponerlo así. Perfecto. ¿Ok? Muchísimas gracias. Perdón, lo que no quita que también los distintos péptidos hipotalámicos, como por ejemplo CRH o GnRH, sean sintetizados y liberados por terminales axónicos en neuronas distantes del hipotálamo y generen mecanismos sinápticos. O sea, existe, por ejemplo, una vía que utiliza la CRH, el factor liberador de corticotrofina, como neurotransmisor que va del hipotálamo a la protuberancia. ¿Ok? Ahí, como se libera al elemento, a una hendidura sináptica y actúa sobre un elemento postsináptico, la CRH no va a ser hormona, va a ser neurotransmisor. Perfecto. Sí, profe. Sí, escucho. Tengo una pregunta, profe. Cuando vos dijiste, referiste a que los mensajeros actuaban no dependiendo de su estructura química molecular, sino dependiendo su vía, o sea, sí, su vía donde tiene que llegar a su órgano o célula diana. Esa partecita, ¿cómo me la volvería No te a explicar bien? no te quedó bien en concepto. Sí, porque, profe, yo tenía como la claridad de que de pronto el mensajero iba a actuar dependiendo su estructura química. Obviamente, O sea, cuántos aminoácidos tenía. No, Pero vos obviamente. cambiaste eso Déjame ahorita. que te explique, Fernando, porque te estás Sí, confundiendo señor. los conceptos. El mensajero actúa sobre receptores específicos y de la unión del mensajero a su receptor depende de su identidad química. Esto no hay ninguna duda. Lo que yo dije es que una molécula de comunicación intercelular podía ser mediador endocrino, parácrino, autócrino, y eso es independiente de su estructura química. Eso depende, que sea mediador endocrino, parácrino o endocrino, está asociado al camino que recorren. O sea, lo que define endocrino es que viaje por sangre. Lo que define parácrino es que actúe a través del líquido intercelular. ¿Ok? Ah, ok. No, no el sea efecto propio de la sustancia sobre su receptor. Eso sí, obviamente está determinado por la identidad química. sino el medio en cómo secreta. Son dos cosas distintas. ¿Sí? Una cosa es, no confundas el efecto del mediador
intercelular Sí. sobre su sistema con los mecanismos de comunicación intercelular. Los mecanismos de Ya, comunicación listo. intercelular Sí, sí. son una cosa. Son unas Y ahí cosas. no tiene bueno. que ver la identidad química, sino para definir un mediador endocrino, parácrino, o parácrino, endocrino, autócrino, etcétera, lo que importa es qué camino recorre, no qué molécula es. ¿De acuerdo? Ya, Bien. listo. Sí, sí, profe. Gracias, profe. Bueno, no hay de qué. Profe, yo tengo una duda. Sí, Agustina. En las neuronas sensoriales, viste que los receptores pueden estar encapsulados o libres. ¿Qué cambia eso? ¿Qué cambia? No cambia mucho, cambia la complejidad. O sea, estás hablando de neuronas de receptores de primer orden, ¿sí? Por ejemplo, vos tendrías una terminación nerviosa libre o tendrías un receptor de tipo un corpúsculo de Meissner, ¿no? Para poner dos ejemplos. No, lo que cambia un poquito es obviamente la complejidad histológica o la complejidad celular, y cambia la posibilidad de recibir un determinado mensaje. Cuando vos tenés un receptor encapsulado es bastante más complejo el mecanismo por el cual se va a producir la generación de la señal, pero no hay grandes diferencias. Para estimular una terminal nerviosa libre, vos lo que vas a tener que aplicar es un estímulo mecánico intenso o un estímulo químico. Para activar un receptor de tipo encapsulado, puede ser necesario un estímulo mecánico mucho menor, porque precisamente están especializados para captar estímulos mecánicos, pero no entiendo qué es lo que te complejiza de la diferencia. Son dos cosas distintas, básicamente. Digamos, pero no hay una gran diferencia. Los dos generan un potencial de acción, digamos. Los dos sí, en el mismo, porque son, digamos, no hay un potencial de receptor. Listo. Sí hay en los secundarios. Sí lo Sí. hay exactamente, sí. Gracias. No hay de qué. Gente, vamos a ir terminando. Yo mañana me conecto de vuelta a las 8 con otra de las clases que está relacionada ya con el sistema endocrino. Si de todas maneras les queda alguna duda, podemos volver sobre estos temas. ¿Ok? Profe, ¿mañana a qué hora? A las 8. ¿Listo? Bueno, gente, que estén bien. Cuídense mucho. Igualmente, profe, nos vemos. Nos Chao, vemos. profe, Chau, gracias. chau. Gracias, profe. Chao, muchas Chau, gracias. chau.